Bueno, muchachos, continuamos con el ejemplo de corrección de factor de potencia. Bueno, primero, perdón por el lapso entre los dos videos anteriores y estos tres que siguen. Bueno, estábamos con la muestra de taller, así que hubo ahí un tiempo interrumpido porque estábamos abocados a otra tarea. Bueno, vamos a analizar un par de cosas que hay que ver. Una vez más se le agradece a los muchachos del sexto segundo, 2022, por compartir este video, a beneficio de los demás. Bueno chicos, habíamos llegado a un modelo en el que teníamos una impedancia equivalente en el total, con eso lo vamos a analizar un poquito. Esta es la alimentación que era 220 con 50 Hz. Bueno, la corriente sale obviamente de hacer la tensión sobre la impedancia, que salió el profesor corriente, total, ¿no? Y vamos a analizar un poquito. Volvemos a lo que eran los primeros temas de alterna, ¿sí? Corriente alterna. El triángulo de impedancia. Observemos que en el triángulo de impedancia tenemos el ángulo de la carga, justamente un ángulo positivo, es decir, que gana la parte inductiva, una carga en atraso. Este es el módulo de la impedancia que vale 87, lo habíamos calculado ya, ¿sí? Polar, con el ángulo de 30. Fíjense que acá les pongo, lo descompongo también, lo hago en rectangular, como lo venimos haciendo. Me daba 75 la parte activa o real, digamos, y 43 la parte imaginaria o reactiva. Este triángulo y este ángulo de la impedancia, recuerden que el factor de potencia se sacaba como el coseno del ángulo de la carga, total, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Ese ángulo es tan importante, de hecho, que es el mismo ángulo que el del triángulo de potencia. Ahora lo que vamos a ver es justamente eso, vamos a comparar el triángulo, vamos a obtener los valores del triángulo de potencia y ver cómo tenemos que mejorar esto, porque les había dicho al inicio de todo este ejercicio, este ejemplo largo, difícil, pero importantísimo, era poder ver cómo se corrige el factor de potencia. Aún en este caso era un exigente, era 0,95 factor de potencia y estábamos en 0,86, lo cual no es malo, pero es más o menos bajo. Bueno, entonces, este triángulo tiene obviamente distintas medidas, porque esto se mide, recuerden, esto se mide en watt, esto se mide en volt ampere reactivo y esto se mide en volt ampere. Esto en cambio es todo ohm y ohm, ¿sí? Recuerden que les pongo entre comillas porque esto es un circuito paralelo. En un circuito paralelo trabajamos con las inversas, las conductancias y las susceptancias, no con la reactancia y la conductancia, ¿sí? Entonces, bueno, entre comillas porque es un equivalente, no es real en uno. Le borro acá y vamos a calcular esos valores del triángulo de potencia. Bueno, entonces, sería, para sacar la potencia total activa, la potencia total sería la pared, ¿sí? B por I, así como bien, sería, estamos hablando de 220 voltios por 2,53 amperios. Esto me está dando una potencia activa de 220 por 2.53, 556, 57 redondo, volt ampere, ¿sí? Esto que está acá es este que está acá, 557 volt ampere. Seguimos, la potencia activa, esta es la que nos interesa, ¿sí? Esta es la potencia que tiene que soportar una máquina, por ejemplo, ¿sí? Con la que está entregando el sistema, que está absorbiendo el sistema. Pero ahora vamos a la que nos es útil, la potencia activa. Módulo de B por módulo de I por el coseno del ángulo, el ángulo de la carga total, ¿sí? El equivalente. Potencia es igual a esto. Bueno, lo mismo que está acá, los 20 voltios por 2,53 amperios por el coseno del ángulo, que era 30,2 grados. 30,2 grados. Entonces, eso nos está dando potencia activa medida en watts, 220 por 2,53 por el coseno de 30,2, que en realidad ya sabemos cuánto vale el coseno de 30,2 porque es el factor de potencia que estuvimos viendo antes, ¿sí? Y eso está dando 481 watts. Esa es la potencia activa del total del circuito, ¿sí? 481 watts. Y finalmente la potencia reactiva,
acá la voy a poner, Q es el módulo de B por el módulo de I por el seno del ángulo de phi z total. Q 220 por 2,53, pero esta vez por el seno de 30 grados. Y me está dando 280 volt ampere reactivo, var. 280 volt ampere reactivo. Bueno, todo muy bonito, pero les había dicho que este es el sistema original y es defectuoso o ineficiente. Tengo que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, lo voy a poner en paralelo, ¿sí? Le voy a conectar en paralelo un capacitor o un banco de capacitores, ¿sí? O sea que acá yo le voy a agregar en paralelo un capacitor. Ahí. Bien. Esto es lo que se hace cuando en general la maquinaria es inductiva. Transformadores, más que nada motores, que son inductivos, ¿sí? O cableado incluso. Y me da, o sea, siempre se me va a carga en atraso. Yo para compensarlo necesito ponerle capacitores en paralelo, que es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cuánto vale ese capacitor para poder llevar a mi factor de potencia a lo que necesito? Es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, bueno, ese es nuestro triángulo de impedancia actual. Tenemos que corregirlo. Sería eso hay que traerlo a una cosa como esta. Obviamente, siempre que representen a la cara, ¿sí? Un transportador para el ángulo. Esta vez, ahora quiero, fíjense, vamos a analizar un poquito. Yo ahora necesito, lo voy a poner negro. Yo ahora necesito un factor de potencia exigido de 0,95. Muy alto. Esto significa que el coseno de phi z total corregido, ¿sí? Va a ser igual a 0,95. Es decir que phi z total corregido es el arco coseno del 0,95. Por ende, z total corregido vale el arco coseno de 0,95. Estamos hablando de 18,2 grados. 18,2 grados. Los anteriores eran 30 grados, 30,2 grados. Entonces vamos a analizar un poquito. Esto que tenemos acá es la potencia activa que tenemos ahora, perdón, reactiva que tenemos ahora. La potencia activa es esta, la potencia aparente es esta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que tengo que hacer es bajar esto para acá abajo y que esta sea mi nueva potencia reactiva. La potencia activa tiene que seguir siendo la misma y la potencia aparente obviamente va a bajar también. Observemos, cambiamos de un ángulo de phi z total original a una phi z total corregida, donde bajé el ángulo para subir el factor de potencia. Achicarlo, fíjense que la parte de esta va a ser igual. Lo que estoy cambiando es la parte reactiva a través del capacitor de corrección que le voy a poner en paralelo.
Esto va a llevar un rato, lo vemos en